Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y Geomatrix les da la bienvenida a la charla del día de hoy, refuerzos de bases granulares y carpetas asfálticas con geosintéticos, a cargo del ingeniero Daniel Sebastián Martínez Franco. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra a don Jairo Garavito de Geomatrix, quien nos presentará al panelista del día de hoy. Carol, muy buenas noches a todos. Gracias por permitirnos nuevamente este espacio para poderles compartir nuestras vivencias y experiencias con geosintéticos. En este ciclo de charlas, ya la última por este año, tenemos la fortuna de contar con el ingeniero Daniel Sebastián Martínez, ingeniero civil especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Universidad Javeriana de Colombia, con ardua experiencia en diseño de pavimentos y en procesos de contratación pública. Actualmente Daniel se desempeña como ingeniero de diseño y especificaciones para el sector internacional del departamento de Geomatrix. También nos acompaña Mauricio Madrigal, quien es nuestro asesor asignado para Costa Rica y quien está constantemente presto a poderles atender cualquier requerimiento o cualquier solicitud que ustedes puedan presentar. Ya en un momento por el chat compartiremos los datos. Y nos acompaña la ingeniera Erika, que también está viajando constantemente a Costa Rica para poder solucionar y atender los requerimientos que se puedan presentar dentro del área técnica. Eh, Previo a darle continuidad a la charla, pues quería hacer como un recuento de lo que hemos hecho de manera muy rápida. Tuvimos la oportunidad de presentar ya tres charlas más. La primera, muy general, con soluciones innovadoras y costo eficientes de geosintéticos o con geosintéticos. La segunda, refuerzo y construcción de muros en suelo mecánicamente estabilizado, también con geosintéticos. Y la anterior a esta, que era la innovación en geosintéticos para ingeniería hidráulica. Entonces, estas charlas, como lo decía Carol hace un momento, quedan colgadas en la plataforma del Colegio de Ingenieros. De igual manera, pueden encontrar mayor información sobre cualquiera de los cuatro tipos de aplicaciones de geosintéticos que hemos presentado en nuestra página web www.geomatrix.com. Los vamos a dejar con la compañía de Daniel y pues los vamos a estar acompañando y muy prestos a cualquier duda o inquietud que puedan llegar a presentar durante el desarrollo de la charla. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar, vamos a ver un pequeño video corporativo acerca de Geomatrix y damos inicio. Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Chile, Venezuela, entre otros. Nuestra historia. Geomatrix nace como una unidad de negocio de Lafayette, empresa textil latinoamericana con más de 80 años de tradición, revolucionando las tendencias de cada época en cada una de sus especialidades. Acreditación y excelencia.
En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Esta acreditación fue otorgada por el Geosynthetic Institute, GSI, bajo su programa de acreditación GuideLab Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Program, que reconoce la competencia técnica del laboratorio para realizar ensayos de carácter mecánico, hidráulico y de desempeño, exigidos por normas tanto internacionales como locales. Estamos certificados por Bureau Veritas en ISO 9001-2015 para el diseño, desarrollo, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, garantizando que el desempeño y durabilidad de nuestras soluciones y materiales se cumplen de manera sobresaliente. Fabricamos una amplia línea de productos de alto desempeño, diseñados por expertos tanto en geosintéticos y sus funciones como en las necesidades del mercado. Nuestros desarrollos junto con nuestra línea de productos comercializados nos permiten tener un portafolio robusto y completo, dispuesto para cubrir las necesidades de cada sector y las exigencias de cada proyecto. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, reforzar, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Geosintéticos para control de erosión. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal. Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Nuestros geosintéticos son materiales de alto desempeño, especialmente diseñados para aportar ventajas técnicas y económicas en el reforzamiento de suelos en la conformación de estructuras térreas, para proyectos con dificultad de acceso, suelos de fundación compresibles, de baja capacidad portante y susceptibles a la erosión. Nuestro portafolio de productos: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil, hidromalla, textiles impermeables, geomallas, formaleta textil, geocontenedores textiles, geoceldas, geocable. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación para el día de hoy. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a revisar todas las soluciones que se pueden ofrecer en la línea de pavimentos, específicamente en nuestra línea con geosintéticos. Entonces, para iniciar, recordemos que en presentaciones pasadas hemos hablado un poco sobre las soluciones que ofrece como tal Geomatrix en distintos ámbitos de la ingeniería. Soluciones en pavimentos y sistemas de subdrenaje, pero también contamos con soluciones en hidráulica y control de erosión y soluciones en geotecnia. Entonces, el día de hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver o que está relacionado a la línea de pavimentos y sistemas de subdrenaje. El objetivo de esta charla, una vez finalizada, es que todos tengamos claro cómo funcionan los geosintéticos dentro de la estructura de pavimentos y cómo se correlacionan dentro de distintos entornos de la ingeniería. Proyectos de infraestructura vial, de infraestructura aeroportuaria, pero incluso también en proyectos en los cuales tengamos vías temporales y pues bueno, entre otros. En primer lugar, para dar inicio vamos a recordar un poco de cuál es la definición de un pavimento,
Y pues bueno, la definición de un pavimento finalmente es una estructura que está compuesta por distintos números de capas sobrepuestas, las cuales tienen una función principal. ¿Y esa función principal cuál es? Eh, Permitir un tránsito determinado de vehículos. Eh, pero además de soportar ese tránsito determinado, deben brindar seguridad, comodidad y confort. Bueno, para continuar, vamos a ver una definición muy sencilla sobre qué son los geosintéticos. Los geosintéticos son todos estos productos planares, es decir, que trabajan en dos planos, manufacturados con base a distintos tipos de polímeros. Pueden ser polipropileno, polietileno, polietileno de alta densidad, PVC, nylon, poliamidas, los cuales van a estar todo el tiempo interactuando con materiales como el suelo, roca, tierra o cualquier tipo de material que esté relacionado con la ingeniería geotécnica. Eh, Su nombre proviene precisamente de geo, que hace referencia a todo lo relacionado con suelos y materiales térreos, y sintéticos, pues que son materiales creados de manera artificial. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio y lo primero que vamos a identificar es cuáles son las funciones principales de los geosintéticos dentro de una estructura de pavimentos y cómo van a estar ubicados. Entonces, en primer lugar, en nuestra subrasante, que es la parte inferior, vamos a tener la función principal las funciones como tal que va a cumplir los geosintéticos es el refuerzo, la separación y el filtro. Más arriba, en nuestras capas granulares, las funciones que van a cumplir como tal los geosintéticos va a ser la función de refuerzo. Y finalmente, en nuestras capas de rodadura, específicamente en capas de rodadura asfálticas, vamos a tener el refuerzo y el control de agrietamiento. Entonces, aquí voy a presentarles un poco cuáles son los geosintéticos que se utilizan como tal dentro de las estructuras de pavimento y pues vamos a encontrar estos 4 grandes grupos, los cuales vamos a ir revisando uno a uno. Entonces el primero son los geotextiles, el segundo son las geomallas, geoceldas y geodrenes que nos van a funcionar para sistemas de subdrenaje. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con los geotextiles y puntualmente con los geotextiles los cuales generan o van a tener la función principal de refuerzo, separación, filtro y drenaje. ¿Qué son los geotextiles? Bueno, los geotextiles son precisamente textiles elaborados puntualmente o para la ingeniería más bien, los cuales tienen una característica primordial y es que son permeables. Estos geotextiles pueden estar elaborados en distintos tipos de polímeros, como puede ser el poliéster, el polipropileno, y vamos a caracterizarlos de acuerdo a el tipo de función que cumplen dentro de una estructura y también al tipo de polímero. Además, vamos digamos, a caracterizarlos o dividirlos debido a su tipo de fabricación o manufacturación, como puede ser el tejido, los tejidos o los no tejidos. Entonces, vamos a revisar. Entonces, vamos a arrancar por los geotextiles no tejidos. Los geotextiles no tejidos finalmente son filamentos o fibras que están orientadas de manera aleatoria, es decir, es una serie de fibras que disponemos en un espacio y las cuales unimos sin ningún tipo de orden. Este tipo de unión se puede dar de dos maneras. La primera, unidos mecánicamente mediante un proceso de calandrado y punzonado, el cual se encarga como tal de enredar digamos, esas fibras, generando como tal un textil. La otra manera de unir estas fibras es por un proceso térmico o químico que se encarga como tal de unirlas. Los geotextiles no tejidos son muy buenos cuando tenemos funciones de separación y filtro. Normalmente, como no tienen un orden, sus fibras permiten el paso del agua a través de ellos de una manera muy eficiente. Entonces, son muy buenos cuando tenemos sistemas, por ejemplo, de subdrenaje, donde pues los podemos involucrar. Bueno, digamos que su competencia mecánica no es la mejor, entonces normalmente no nos ofrecen esa función de refuerzo que sí nos pueden ofrecer otro tipo de geotextiles, como pueden ser los geotextiles tejidos. Entonces, a diferencia de los geotextiles no tejidos, los geotextiles tejidos sí presentan un orden en sus fibras. De hecho, existen distintos tipos de orientación o de arreglo como tal dentro de sus fibras. Entonces, vamos a tener primeramente los geotextiles
monofilamento sobre monofilamento que hacen parte de los tejidos planos, al igual que el de cinta plana sobre cinta plana y monofilamento sobre multifilamento. Realmente, estos elementos, ¿cómo funcionan? Es una fibra que entrelaza de manera, digamos que generando unas curvaturas entre ellas, donde suben y bajan, donde en algunos tramos están en la parte superior del geotextil, en otros tramos en la parte inferior, pero es una sola fibra que en uno de los sentidos genera estas curvaturas y se entrelaza con fibras en el otro sentido. Es exactamente igual para los geotextiles de cinta plana sobre cinta plana, donde en este caso tenemos distintos multifilamentos unidos en una cinta y que al igual que en el caso anterior se entrelazan generando estas curvaturas. Esto también lo podemos tener en una variación en la cual en uno de los sentidos tenemos cintas y en el otro sentido solamente tenemos un monofilamento. Finalmente, tenemos otro tipo de tejidos que es el tejido tricot o tejido por inserción de trama. En este caso, a diferencia de los tejidos de cinta plana convencionales o de tejido plano convencional, en este caso en uno de los planos tenemos elementos o fibras de nuestro polímero totalmente recto y luego en otro plano y en otro sentido tenemos fibras totalmente recto de nuestro geosintético. Finalmente existe un tercer hilo de amarre que se encarga de mantener unidas estas fibras. Entonces, a diferencia de los geotextiles de cinta plana, estos no presentan ningún tipo de curvatura, son elementos totalmente rectos y que se encargan como tal eh, de un tercer hilo de amarre que se encarga como tal de mantenerlos unidos. Desde Geomatrix tenemos una amplia gama como tal de geotextiles, incluso de los que mencionamos hace un momento, donde tenemos geotextiles no tejidos del tipo Fibertex, pero también contamos con geotextiles tejidos en cinta plana, como el PropiWave, y tenemos geotextiles tejidos de alto módulo Vortex elaborados con la técnica de inserción de trama, que es justamente la que estábamos revisando hace un momento. Y bueno, ¿qué beneficios tiene algo como algo tan, digamos que pueda parecer tan simple como es la manera en la que se elaboran los geosintéticos o la manera en la que se manufacturan como tal? Bueno, una de las primeras es la estabilidad en el desempeño hidráulico. Y es que normalmente cuando nosotros tenemos geotextiles de cinta plana convencional, vamos a tener aberturas muy pequeñas, debido a que son elementos, como vimos en las diapositivas anteriores, sus aberturas, debido a que son cintas, sus aberturas son muy pequeñas y por lo tanto el paso del agua a través de ellos no es tan bueno. Sus características hidráulicas, digamos que no son las mejores en cuanto a permitir el paso del agua. ¿Qué pasa? Que estos elementos, como pueden ver, no, o sea, sus fibras no se encuentran sujetas una a la otra, sino simplemente se encuentran entrelazadas. Cuando nosotros generamos algún tipo de esfuerzo diferenciado en alguna zona del geotextil de cinta plana, podemos ampliar las aberturas que tiene como tal el tipo de tejido. ¿Esto en qué influye? En que si, digamos, yo quiero aprovechar ese beneficio de la permeabilidad de mi geotextil y resulta que mi geotextil está sometido a unas cargas puntuales, esas zonas puntuales en las cuales va a estar sometido a carga van a permitir aberturas más grandes y por ende el paso del agua a través de él de una manera más fácil con respecto a al alrededor como tal. Cuando nosotros tenemos geotextiles tejidos con la técnica de inserción de trama, como bien les mencionaba hace un momento, son elementos que tenemos una fibra totalmente recta en uno de los sentidos, otra fibra totalmente recta en el otro sentido y un tercer hilo de amarre. Este hilo de amarre se encarga, además de sujetar estos dos elementos, de mantenerlos unidos. Es por esto que en los geotextiles elaborados por inserción de trama vamos a tener una estabilidad en cuanto al desempeño hidráulico mucho mejor en comparación con los geotextiles de cinta plana convencional. Van a, van a permitir el paso del agua como tal a lo largo, o más bien en todo el área, de manera distribuida, sin estar dependiendo como tal de las solicitaciones de carga que le generemos. Pero además,
Los geotextiles de alto módulo Vortex, que están elaborados en poliéster de alta tenacidad, se denominan de alto módulo. ¿Por qué? Bueno, con esta gráfica tal vez podamos ser un poco más claros y explicar por qué se denominan de alto módulo. Pues como bien les mencionaba, los geotextiles Vortex están elaborados en poliéster de alta tenacidad con la técnica de inserción de trama, mientras que los geotextiles de cinta plana normalmente están elaborados en fibras de polipropileno. Entonces, en este caso, quiero mostrarles por medio de esta gráfica por qué se consideran geotextiles de alto módulo. Entonces, vamos a plantear el siguiente caso. Tenemos un geotextil. Ambos geotextiles tienen una resistencia similar, pero vamos a evaluar cómo se desempeñan durante un proceso de carga. Entonces, eh, la línea de color naranja va a representar nuestro geotextil de polipropileno. Y vamos a ubicarnos en una deformación aproximada al 10%, una elongación aproximada al 10%. Para llevar este geotextil de cinta plana convencional a una elongación del 10%, nosotros requerimos un esfuerzo en tensión de aproximadamente 60 kN. En el caso del poliéster, para llegar a esa misma deformación, ya no necesitamos 60 kN, sino alrededor de 80 kN. Y este beneficio también se presenta en distintos grados de deformación. De hecho, si nosotros lo viéramos alrededor del 5%, podemos ver cómo el geotextil Vortex, para llevarlo a deformaciones o a ese mismo grado de deformación, necesitamos una mayor esfuerzo en tensión. Y eso es lo que finalmente se denomina como un geotextil de alto módulo. ¿Y cuáles son los mecanismos de refuerzo que generan como tal los geotextiles? Bueno, el primero es el efecto de membrana tensionada, en el cual nuestro geotextil va a estar sobre una superficie blanda seguramente. Vamos a instalar un material granular y ese material granular se va a encargar de soportar un tránsito. Resulta que a medida que ese tránsito transcurra en nuestra estructura, va a generar unas deformaciones, unos abollamientos normales del esfuerzo como tal que se genera. Estas deformaciones que se generan en la parte inferior, en el plano inferior, van a ser tomadas por nuestro geosintético. Entonces, al tensionarse, nuestro geotextil se va a poner como tal a la deformación y por el contrario va a contribuir como tal a la recuperación elástica de la estructura de pavimentos. Un ejemplo sencillo para entender un poco este efecto de membrana tensionada es el mismo efecto que ocurre en los trampolines o en las camas elásticas que se utilizan, por ejemplo, en los eventos artísticos, en el cual una persona salta digamos, en la parte central de una cama elástica y su fuerza, digamos, la fuerza con la que salta sobre la cama elástica hace que la tela se tensione y asimismo, gracias a esa tensión que se genera, la cama elástica genera digamos, un refuerzo en el sentido opuesto que hace que la persona se eleve aún más. El segundo mecanismo de refuerzo que vamos a evidenciar con el uso de los geosintéticos, puntualmente del geotextil, es el incremento en la capacidad portante. Y es que cuando nosotros utilizamos un geotextil sobre una superficie, estamos ampliando el área sobre la cual se está ejerciendo como tal la carga. Entonces, finalmente, nuestra superficie de falla se está haciendo más amplia, digamos, y estamos aumentando como tal la capacidad de soporte del suelo. Una manera muy fácil también de entender este fenómeno que se genera es como el que tenemos, por ejemplo, en la arena, cuando una persona, digamos, con un calzado tipo tacón, muy, digamos, como muy puntudo, intenta caminar sobre una arena suelta. Seguramente se va a enterrar. Pero si yo utilizo un elemento como, por ejemplo, una tabla, podría caminar sobre esa superficie sin ningún problema. Este mecanismo es exactamente lo mismo que se genera con un geotextil. Entonces, estamos distribuyendo esa carga puntual en un área mayor. Finalmente, los geotextiles también nos ofrecen el beneficio de la separación, que es uno de los más importantes. Y pues los geotextiles como tal, en general todos deben cumplir mecanismo como tal de refuerzo o función principal.
Es muy importante recordar que los geotextiles de alto módulo separan, pero además de separar, también refuerzan y también filtran. Pero no todos los geotextiles nos van a reforzar, como es el caso de los geotextiles no tejidos, que si bien cumplen la función de separar, no tienen una competencia mecánica que permitan generar un refuerzo o estos mecanismos de refuerzo más bien dentro de una estructura de pavimento. Entonces, para resumir, en términos generales, el uso de los geotextiles para el refuerzo de subrasante constituye como tal una alternativa de estabilización mecánica. Recordemos que cuando tenemos subrasantes blandas, existen dos tipos de estabilización, digamos que a grandes rasgos. La estabilización química, que digamos se utiliza, por ejemplo, el uso de la cal, el uso de cementos o algún tipo de elemento químico que interactúa con la subrasante y genera o aumenta más bien la capacidad de soporte de esa subrasante. Y luego tenemos las estabilizaciones mecánicas que implican el uso de un material granular y pues en este caso en complemento de un geosintético que va a contribuir a la mejora como tal de ese material granular que estamos involucrando. Siempre que trabajemos con geotextiles para refuerzo de subrasantes, vamos a tener que, digamos que tener dos cosas puntualmente. Nuestro geotextil, en este caso nosotros normalmente recomendamos el uso de geotextiles Fortex de alto módulo por las características que ya mencionamos y una capa de material de mejoramiento, un material granular seguramente seleccionado que en complemento con el geotextil va a interactuar y va a generar ese aumento de capacidad de soporte y como tal de mejoramiento de la subrasante. Esta solución normalmente está pensada para escenarios de superficies blandas con CBRs menores al 3%. Vamos a ver algunos casos de éxito. Este caso está ubicado justamente en Perú, es una vía a un club náutico. Vemos que es una zona, digamos, muy desértica, donde tenemos arenas y donde el paso como tal de vehículos de alto tráfico se dificulta precisamente por esos suelos de baja de capacidad de soporte. En este caso se extendió Geotextil Fortex de alto módulo, el cual eh, en compañía de una capa granular, de un material granular, genera una plataforma suficiente para el paso de vehículos como tal. Otro caso de éxito, nuevamente en Perú, en este caso es el aeropuerto de Jaén, Cajamarca. Eh, es un aeropuerto el cual durante mucho tiempo ha permanecido cerrado precisamente por problemas en su pista de aterrizaje. ¿Qué pasa? La pista está ubicada sobre un suelo de baja capacidad de soporte y el flujo como tal de aviones ha generado deterioros muy fuertes en la estructura de pavimentos. Este proyecto hace parte de la rehabilitación vial de la pista de aeropuerto, en la cual se hizo, digamos que una rehabilitación profunda partiendo desde un mejoramiento de suelos. Y es que resulta que en esta zona teníamos un nivel freático bastante elevado. Entonces, desde Geomatrix se planteó un sistema de refuerzo de subrasantes, pero además con Geotextil Fortex, pero además que funcionara como un lecho drenante. De hecho, aquí podemos ver un breve esquema de lo que contemplaba como tal esta estructura. Entonces, era nuestra subrasante blanda con un nivel freático alto, sobre la cual se extendió un Geotextil Fortex, en este caso un BX 1090, en compañía de un material filtrante de una capa de 30 centímetros encapsulado totalmente con el fin de evitar la migración de finos hacia otras capas y complementado también con un sistema de subdrenaje longitudinal, unos materiales seleccionados que se van a encargar como tal de soportar. También tenemos algunas geomallas dentro de la estructura de pavimentos. Bueno, ahora tenemos esta plaza, es en la ciudad de Reformadores, en Guatemala. Es una plaza comercial sobre la cual nuevamente teníamos un suelo de bajas características de soporte y en este caso se implementó el Geotextil Fortex, no solo como separación, sino también con la finalidad de reforzar como tal la cimentación de la estructura. En este caso vemos cómo se implementó material granular y complemento con los geotextiles Fortex, logrando como tal una mejor capacidad.
tenemos este otro proyecto ubicado en Colombia. Esto es en la región oriental como tal del país. Y es un proyecto bastante interesante. Resulta que en esta zona del país es una zona de constante exploración minera y en este caso puntual se debía llegar a un sitio en el que se iban a hacer algunas perforaciones para verificar si existía un recurso eh, en el subsuelo. Resulta que, pues, como podemos ver en las fotos, pues la zona de acceso era bastante complicada, teníamos un tema de nivel freático bastante fuerte que no permitía como tal el paso de vehículos. En este caso, pues construir una vía permanente para llegar a un punto en el que no se tenía la certeza de que existiera como tal el recurso en el subsuelo, pues era algo muy difícil. En este caso, se ofreció una solución con Geotextil Vortex, en el cual se extendió directamente sobre el terreno natural y luego en complemento de una capa granular, de una vez se ve como tal el aumento en la capacidad de soporte del suelo, permitiendo el paso de vehículos y de maquinaria pesada y de la conformación como tal de la plataforma. Aquí podemos ver un poco cómo era el área y la plataforma que se realizó para la exploración. Otro caso muy parecido al anterior es la plataforma de exploración Malfarine. Esto es ubicado en Jobo, Córdoba, en Colombia. Esto es a la parte norte como tal del país. Algo muy similar. Se requería hacer una plataforma de exploración. En este caso era para el recurso de gas natural. Y nuevamente, teníamos una subrasante blanda en la cual el paso de vehículos pesados era bastante complejo. Teníamos una subrasante con alto contenido de arcilla, un nivel freático alto, CBRs que estaban entre 1 y 2, lo cual dificultaba como tal el paso de vehículos. En este caso se extendió un Geotextil Vortex que, de acuerdo a las características del CBR, eh, se escogió un Vortex BX760, el cual, en complemento de una capa bastante importante de material granular, permitió como tal el paso de vehículos y la conformación como tal de la plataforma. Tanto la plataforma como la vía de acceso fue reforzada con Geotextil Vortex 760, cumpliendo pues las funciones principales, que es filtrar, separar, eh, reforzar y drenar como tal. Bueno, entonces vamos a continuar dentro de nuestros geosintéticos y vamos a pasar un poco a las geomallas, puntualmente a las geomallas para el refuerzo de capas granulares. Bueno, entonces, ¿qué son las geomallas? Pues bueno, normalmente, como les mencionaba, son geosintéticos planares que se utilizan principalmente para el refuerzo de suelos. Los podemos caracterizar de acuerdo a su proceso de fabricación. Entonces, vamos a tener geomallas extruidas y geomallas tejidas y las podemos también caracterizar de acuerdo a, digamos que a su desempeño en ambos planos, como pueden ser geomallas uniaxiales y biaxiales. En el caso de los pavimentos, siempre vamos a trabajar con elementos biaxiales. Los geotextiles Vortex son biaxiales y en este caso las geomallas también que se utilicen dentro de una estructura de pavimentos deben ser biaxiales. Entonces, como les mencionaba hace un momento, las podemos caracterizar por el tipo de fabricación y vamos a tener geomallas integrales o también llamadas extruidas, en las cuales un elemento totalmente plano pasa por un proceso de perforación, luego de alargamiento, que constituyen un elemento totalmente, digamos que homogéneo o continuo, y también vamos a tener nuestras geomallas elaboradas, conjuntas tejidas más bien, bajo la misma técnica que vimos hace un momento, que es la inserción de tramo. En Geomatrix contamos con ambas gamas de productos, nuestras geomallas PropiGrid BX y nuestras geomallas Forgrid BX. Aquí podemos ver un poco mejor la diferencia entre ambos
entre ambos tipos de geomallas. Y vemos cómo las geomallas ForGrid cuentan con unas correas mucho más anchas que las geomallas PropiGrid. ¿Cuáles son los mecanismos de refuerzo de las geomallas? Exactamente los dos mismos que los geotextiles que vimos hace un momento. El efecto de membrana tensionada y el efecto de incremento de capacidad portante. Son exactamente iguales, funcionan de la misma manera, pero ahora vamos a agregar una adicional y es la restricción al desplazamiento lateral. Y es que cuando nosotros tenemos una carga vehicular, esta carga vehicular tiende a generar unas deformaciones o más bien unos desplazamientos dentro de nuestras capas granulares, digamos que tratando de llevarlas hacia los costados. La geomalla, su función principal es reforzar, y cómo refuerza de manera mecánica, oponiéndose a ese movimiento. ¿Cómo logra oponerse a ese movimiento? En general, las geomallas, todas las geomallas, tanto las de extruidas como las tejidas, van a generar un refuerzo por medio de la resistencia pasiva, que también se conoce como la trabazón. Finalmente, ¿qué es? Que nuestro material granular se va a acomodar dentro de las aberturas de la geomalla, y así cuando nuestras cargas vehiculares traten de generar un desplazamiento, la geomalla va a, digamos que a contener como tal estas partículas, evitando o oponiéndose más bien al desplazamiento lateral. Ahora, esta transferencia por resistencia pasiva sucede en todas las geomallas. Sin embargo, la transferencia por fricción, que es el segundo mecanismo de refuerzo, solamente está presente en las geomallas ForGrid BX. ¿Por qué solamente está presente en las geomallas ForGrid BX? Como lo veíamos hace un momento, las geomallas tejidas cuentan con unas correas mucho más anchas, que además pues tienen una textura rugosa que permiten esa interacción. Entonces, es muy similar a lo que sucede en el caso de los geotextiles, que finalmente es un tejido que interactúa. Nosotros tenemos una carga superior, una carga, digamos, desde la parte inferior, y si yo trato de generar ese arrancamiento como tal del geotextil debido a esas cargas laterales, esa fricción que se genera en estas correas también se opone al movimiento, y es por esto que normalmente desde Geomatrix recomendamos el uso de geomallas ForGrid BX. Bueno, pero entonces, ¿cómo puedo yo representar el uso o la mejora más bien cuando tengo una geomalla dentro de mi estructura de pavimentos? Bueno, entonces, la Universidad de Montana, en uno de sus estudios realizados y también adaptados por la FHWA, ¿qué hizo? Evaluar cómo se comportaba una estructura de pavimento conformada por distintos materiales granulares en una condición no reforzada y en una condición reforzada, con distintos tipos de geomalla, y evaluar cuánto puede llegar a ser el aumento en el número de repeticiones o de ciclos de carga que pueda soportar la estructura en condición de refuerzo. Entonces, finalmente es tomar este material en condición no reforzada, evaluar cuánto soporta, y ese mismo material ahora con una geomalla y evaluar cuánto soporta. Este estudio determinó distintos, digamos que factores de mejora en la tasa de ciclos de carga a distintos también grados de abollamiento. Entonces, un ejemplo sencillo es que una condición sin refuerzo, para llevarlo a una deformación aproximada de 1 pulgada, que es bastante grande para una estructura de pavimentos, con alrededor de 12.500 ciclos podríamos estar llegando a ese nivel de abollamiento. Pero si esa misma estructura yo la refuerzo con una geomalla, podríamos llevarla a un número de repeticiones alrededor de 75.000. Eso quiere decir que estamos aumentando 6 veces el número de repeticiones de carga solo con el uso de una geomalla.
Normalmente nosotros no tratamos de evaluar deformaciones tan grandes. Trabajar con deformaciones de 1 pulgada para una estructura de pavimentos es demasiado. Normalmente nosotros evaluamos deformaciones de media pulgada, alrededor de media pulgada, donde pues seguramente el TBR, el aumento en el número de ciclos no es tan representativo, ¿sí? Pero es mucho más, digamos que conservador, y sin embargo se ve bastante reflejado, y es que podemos ver este ejemplo donde para llevar una estructura alrededor de una deformación de media pulgada se necesitan unos 3.000 ciclos, mientras que en condición de refuerzo aproximadamente 12.500 ciclos, lo que nos da un TBR de 4. Bueno, estos son algunos casos de éxito. Esto es Ruta del Sol, tramo 3. Eso es en Colombia. Esta es una vía bastante importante para el país. Es una vía que comunica el centro del país con la zona portuaria en la parte norte, en la costa atlántica, y que todo el tiempo está llevando un flujo de vehículos bastante pesado. Entonces, en este caso, se usó las geomallas para aumentar como tal el ciclo de vía, o más bien el número de repeticiones de la estructura. Bueno, este es otro proyecto también ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde, como podemos ver, vemos que aquí principalmente lo que se busca demostrar es que las geomallas, al ser biaxiales, nosotros podemos disponerlas en el sentido que nos parezca, digamos que, más eficiente, sin necesidad de hacer tantos traslados. En este caso, era una vía bastante ancha, en la cual al cliente le pareció mucho más sencillo implementarlo en el sentido, digamos que transversal, y no en el sentido longitudinal, como vemos en el anterior proyecto. Este es otro proyecto ubicado en Colombia, también en Orocue, nuevamente en la región oriental del país, donde en las curvas se aprovechó para implementar las geomallas en el sentido transversal también. Y otra perspectiva de cómo se implementaron las geomallas en las zonas de curvas. Esto es una ampliación en la zona de contenedores. Estamos ubicados en Lima, Perú. Es una zona la cual iba a recibir digamos, un tráfico bastante fuerte. Se iba a requerir digamos, una solicitud de carga muy importante, debido a que en una zona de manejo de contenedores, una zona portuaria, y en la cual el suelo no tenía unas características muy buenas. Entonces, en este caso, se aprovechó para reforzar las capas granulares que iban a conformar como tal esa estructura, digamos que sobre la cual iban a estar dispuestos los geocontenedores. De hecho, aquí vemos cómo está instalada la geomalla a la perfección, y el material granular listo, totalmente listo para ser dispuesto y continuar como tal con la estructura de pavimento. Bueno, otro de los elementos que vamos a hablar para el refuerzo de materiales granulares son las geoceldas. Las geoceldas, a diferencia de los geosintéticos que hemos visto hasta el momento, son elementos que se consideran tridimensionales. ¿Pero por qué tridimensionales? Son tiras conformadas en polietileno de alta densidad, las cuales se unen en unos puntos por medio de ultrasonido, y las cuales al desplegarse forman como tal algo muy similar a lo que se puede considerar un panal de abejas. ¿Cuál es la idea? Que estas aberturas se llenen de material granular. Digamos que su función es mejorar el grado de confinamiento de los materiales granulares, que recordemos que pues, a mayor grado de confinamiento también vamos a tener una mayor resistencia. Aquí algunos ejemplos de cómo se usan. Digamos que son elementos bastante útiles, muy buenos, que generan un aumento de la capacidad de los materiales granulares bastante importante, pero que digamos que su punto débil puede llegar a ser el proceso de instalación en obra. De hecho, aquí vemos cómo llegan en obra, son literalmente unas tiras, las cuales se deben expandir y abrir, y para mantenerlas abiertas requerimos de algunos pines,
como vimos en esta foto, algunos pines que las hacen mantener, digamos que en esta posición y que permiten el ingreso de material. Este es un proyecto en Bogotá en el cual se implementaron las geoceldas. Vemos cómo para abrir como tal estos paneles, pues se requiere, digamos, de un mayor tiempo en obra, pero sin embargo, pues nos generan este confinamiento como tal de los materiales granulares. Este, por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, es un proyecto en Buenaventura, Valle del Cauca, donde se tenía tráfico de vehículo pesado y pues debido a la baja capacidad de soporte del suelo, los vehículos pues finalmente digamos que se enterraban. ¿Cómo se solucionó esto? Con el uso de, bueno, de una geocelda en complemento también de un geotextil de separación, que es muy importante. Y pues bueno, estas geoceldas se llenan. Aquí vemos cómo están los pines en cada ciertas celdas que hacen que mantenga como tal la estructura y cómo se va, digamos que generando la disposición del material en cada una de estas celdas. Y pues esto ya genera como tal el aumento en la capacidad de soporte. Hacemos que nuestro material se mantenga confinado y permitimos el paso de vehículos. Bueno, ahora vamos a irnos a las geomallas para el refuerzo y control de agrietamiento de las capas asfálticas. El uso de geomallas en capas asfálticas está ligado puntualmente a esta problemática y es que normalmente cuando nosotros tenemos estructuras de pavimento flexible, estas estructuras tienden a sufrir de agrietamientos debido seguramente a fatiga del material, a problemas asociados a la construcción, asociados a la presencia de agua. En general, digamos que cuando tenemos este tipo de problemas, el tráfico de vehículos no contribuye al, eh, como tal a esta problemática. Y resulta que cuando nosotros tenemos un vehículo pasando a través de estas fisuras, esto hace que se concentren aún más los esfuerzos y estas, digamos, asentamientos diferenciales dentro de la estructura de pavimento flexible aumentan como tal el deterioro. Entonces, en términos generales, ¿qué causan esos agrietamientos en los pavimentos flexibles? Condiciones de tránsito. Seguramente el tránsito aumentó más de lo que se había proyectado durante la etapa de diseño, cambios en la temperatura que pueden afectar como tal la mezcla asfáltica, problemas de oxidación o envejecimiento como tal de la mezcla, excesos de humedad por temas de nivel freático, cambios volumétricos asociados seguramente a materiales arcillosos o expansivos en nuestra suprasante y pues bueno, problemas constructivos o de diseño. Y cuando tenemos este problema, nosotros normalmente, ¿qué buscamos? Digamos que rehabilitar estos pavimentos en el menor tiempo posible, deteriorando o digamos haciendo una intervención lo menos invasiva, utilizando también o reduciendo más bien los costos de la intervención y aumentando la vida útil. Y ante eso, pues, ¿cuál es la mejor solución? El uso de geomallas para el refuerzo de capas asfálticas y Geomatrix justamente ofrece dos tipos de geomallas. Las geomallas en fibra de vidrio, fiberglass, y las geomallas Forged Asphalt elaboradas en poliéster de alta tenacidad con la misma técnica que vimos en las geomallas Forged BX y en los geotextiles, pero además recubiertas con un copolímero bituminoso que las hace compatibles con las mezclas asfálticas. Entonces, en términos generales, cuando nosotros utilizamos una geomalla para el refuerzo de capas asfálticas, en una condición sin refuerzo, seguramente al tener estas fisuras y con el paso de vehículos se genera una alta concentración de esfuerzos que finalmente termina reflejando el agrietamiento o las discontinuidades en nuestra capa de rodadura, permitiendo el paso o el ingreso de agua a nuestra estructura de pavimento. Cuando nosotros implementamos geomallas para el refuerzo de capas asfálticas, vamos a aumentar como tal la capacidad de distribuir como tal esos esfuerzos cortantes que se generan en esta zona, digamos, de cizallamiento y además pues vamos a aumentar la vida útil
de la estructura de pavimento que se ve reflejado en el número de ciclos de carga. Las geomallas Forged Asphalt, como les mencioné hace un momento, son geomallas que están exclusivamente diseñadas para interactuar con las capas asfálticas a distintos grados de temperatura, incluso a muy altas grados de temperatura, los que se ven normalmente en los procesos de compactación. Y pues bueno, esto porque están impregnadas con un copolímero bituminoso que las hace compatibles con las mezclas asfálticas, elaboradas en poliéster de alta tenacidad. Bueno, las geomallas Forged Asphalt, pues además nos ofrecen los beneficios en cuanto a reforzar como tal el plano inferior de las carpetas asfálticas, que es donde vamos a encontrar, digamos que la mayor concentración de esfuerzos, y además, pues gracias a su recubrimiento, son totalmente compatibles y permiten la interacción como tal de las capas o que se puedan generar dentro de una capa de rodadura como tal, las capas de compactación que se generan una capa de rodadura como tal. Entonces, eso permite que se mantengan ligadas todo el tiempo estas capas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Normalmente las geomallas se suelen caracterizar por su resistencia a la tensión y por su deformación a la rotura. Resulta que la más reciente guía de diseño mecánico empírico de la AASHTO nos dice todos los elementos que se involucren en una estructura de pavimento se deben evaluar a desempeño como tal. Eso quiere decir que simplemente con medir cuál es la resistencia de la tensión y la elongación, no voy a estar representando como tal las condiciones reales a las cuales va a estar sometida una geomalla. Entonces, alineados un poco con esta, digamos, con esta directriz que se genera, desde Geomatrix y en complemento con el Texas Institute, se elaboraron algunos estudios que nos permiten verificar cómo se comportan las geomallas que nosotros vendemos dentro de una estructura de pavimentos. Entonces, se hicieron algunos ensayos que permiten verificar cuál es el comportamiento real de una geomalla dentro de una carpeta asfáltica. Entonces, la primera se trata de evaluar el factor de eficiencia de la geomalla, que se hace por medio de determinar el número de ciclos que pueda soportar la geomalla. Entonces, en términos generales, ¿qué es? Tenemos una probeta de control conformada por dos capas de pavimento asfáltico o de concreto asfáltico, y le vamos a inducir una falla en la parte inferior, en la fibra inferior, digamos, y se genera o se somete a cargas dinámicas. Entonces, a cierto número de cargas, digamos que cíclicas, esta fisura se va a terminar propagando y llegando a la superficie, generando la falla total de la carpeta asfáltica. Ahora, en la interfaz vamos a implementar una geomalla y nuevamente vamos a evaluar qué tanto, o sea, qué tantas veces o qué tanto se aumenta el número de repeticiones para llegar a esa falla, para que se nos vea reflejada en la superficie. Entonces, aquí vamos a ver un poco cuáles son las geomallas que se utilizaron y nuestra probeta de control. Nuestra probeta de control, recordemos que es esta inicial que vimos acá, no tenía ningún tipo de refuerzo. Y se implementaron las dos geomallas que nosotros contábamos con la referencia de 50 kilonewton metro, de 100 kilonewton metro, y 4 tipos de geomallas Forged Asphalt, cada una caracterizada por su resistencia última: 30, 50, 75 y 100. Estos son los resultados donde nosotros podemos ver que el uso de geomallas aumenta el número de repeticiones que puede soportar, digamos, la capa de rodadura sin reflejar como tal en la superficie ese agrietamiento inducido en la parte inferior. Estos datos se les genera, pues como son elaborados dentro de un laboratorio, se genera un factor de escala que permite convertir esos datos de laboratorio, digamos que a escala real. Es simplemente llevarlos ya no a un sitio o un lugar tan controlado como es un laboratorio, sino más bien por medio de este factor, digamos que afectar un poco
los resultados. De lo cual obtuvimos lo siguiente, y es que resulta que en la probeta de control, que es en este caso, podemos tener, no sé, alrededor de 250 repeticiones antes de propagar como tal la fisura hasta la superficie. Cuando implementamos geomallas de fibra de vidrio, a pesar de tener, digamos que, nuestras mayores referencias, la mayor referencia apenas logra aumentar 1.4 veces el número de repeticiones. Ahora, cuando utilizamos la Foreign Asphalt, estamos aumentando las repeticiones en la menor referencia 1.4 veces, pero para la Asphalt, que antes era la Asphalt 50, ahora aumenta 1.6 veces. Para la Asphalt 300, que era la 75, ahora 3.2. Y para la Asphalt que soportaba 100 de resistencia última, alrededor de 7 veces. Entonces, por eso también que nosotros renombramos como tal nuestros productos y por eso, pues haciendo precisamente mención del factor de eficiencia, que es el número de veces que aumenta las repeticiones de carga hasta reflejar la falla. Entonces, nuestra mayor referencia es la Asphalt 700, que puede llegar a aumentar hasta 7 veces el número de repeticiones de carga. ¿Qué otro ensayo, qué otra, digamos que, desempeño se evaluó? El módulo de atención cíclica, y es que recordemos que una estructura de pavimentos está sometida a cargas dinámicas, a cargas cíclicas, cargas que no son constantes en el tiempo y que generan un proceso de carga y descarga dentro de la estructura de pavimento. Y justamente esto fue lo que se trató de representar mediante este ensayo. Entonces llevamos nuestras geomallas a distintos grados de deformación, generándoles 1000 ciclos de carga y evaluando. Entonces llevamos nuestra geomalla, le generamos 1000 ciclos de carga alrededor de el 5%, 1000 ciclos de carga, y luego la llevamos a un grado de formación más grande. Nuevamente le generamos 1000 ciclos de carga y la llevamos a un grado de formación mucho más grande. Nuevamente 1000 ciclos de carga y así hasta llegar al 4%. ¿Qué se busca representar con este ensayo? Como les decía, la estructura de pavimento va a estar sometida a ciclos de carga a lo largo de su vida útil, pero a lo largo de su vida útil también va a ir generando unas deformaciones permanentes y queremos ver qué tanto la geomalla, digamos que acompaña como tal a la estructura de pavimento. Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron de este ensayo. En primer lugar, la geomalla de fibra de vidrio, si bien tiene un aporte muy bueno, no soporta deformaciones tan grandes como si lo puede representar la geomalla de poliéster o la Foreign Asphalt. Entonces, en términos generales, cuando nosotros implementamos un refuerzo de capa asfáltica con geomallas de fibra de vidrio, alrededor de una deformación entre el 1 y el 1,5%, la geomalla de fibra de vidrio ya no aporta más. En cambio, cuando utilizamos geomallas Foreign Asphalt, incluso a grandes niveles de deformación, la geomalla sigue acompañando a la estructura. Eso quiere decir que incluso eh, en la etapa final de la estructura de pavimento, ya cuando ya se encuentra, digamos, ahuellada, la geomalla sigue apoyando, sigue reforzando como tal la carpeta asfáltica. También evaluamos la resistencia al corte como tal que se pueda generar en la interfaz de dos capas ligadas por medio de una carpeta asfáltica. Rápidamente, este ensayo consta de dos capas, cada una de 75 milímetros y en la interfaz se instaló una geomalla. Aquí podemos ver la probeta de control que no tenía ningún tipo de geomalla, simplemente se generó un proceso de riego de liga y se instalaron como tal las dos capas. Y en las demás tenemos una geomalla en la interfaz y se evaluó la resistencia al corte mediante, con el uso de esta máquina en la cual se le generaba un esfuerzo cortante a la probeta. Aquí podemos ver cuáles son los resultados y es que, claro, en nuestra probeta de control, como tenemos el 100% de contacto, la resistencia al corte es mayor. En este caso, aquí podemos verla reflejada alrededor de unos del 100% de área abierta y unos 747 kilopascales de resistencia al corte.
Cuando implementamos geomallas, es evidente que esa resistencia al corte se va a ver disminuida debido pues, a que tenemos menos porcentaje de contacto entre la capa superior y la inferior. Cuando implementamos geomallas de fibra de vidrio, si bien su abertura o porcentaje de área abierta está alrededor del 67 y el 40% para la de mayor referencia, vemos cómo a medida que aumento la referencia, se disminuye la resistencia al corte, incluso estando por debajo del umbral recomendado por el Departamento de Transporte de Texas. Ahora, cuando implementamos geomallas Forged Asphalt, nos dimos cuenta que el desempeño es mucho mejor, a pesar de tener un área abierta similar. Por ejemplo, en este caso, la 140 y la de fibra de vidrio de 50 kilonewton tenía aproximadamente un área abierta similar. La resistencia al corte no se vio tan disminuida. Y a medida que aumentábamos la referencia, claro, pues las aberturas se hacen mucho más pequeñas y la resistencia al corte se ve más afectada. Sin embargo, nunca estando por debajo del umbral que, como les mencionaba, recomienda el Departamento de Texas. ¿Por qué esto sucede? Sucede justamente por ese recubrimiento bituminoso que se le genera a la Forged Asphalt. También se debe a su flexibilidad como tal y al porcentaje de área abierta que permite esa interacción entre la capa superior y la inferior y que como tal no afecta la resistencia al corte. Entonces, en términos generales, se nos convierte en una balanza en la cual si yo tengo una mayor referencia, seguramente va a tener una menor resistencia al corte, pero si tengo eh, seguramente una referencia menor, tal vez no tenga tantas repeticiones de carga en el aumento del ciclo de carga, pero voy a tener una mejor resistencia al corte. Otro de los desempeños que se evaluaron fue justamente los daños de instalación, y es que resulta que cuando nosotros instalamos una geomalla en una carpeta asfáltica, la estamos sometiendo a procesos de compactación que de una vez empiezan a generarme daños en mi geomalla. Entonces, si mi geomalla soportaba, un ejemplo, 100 kilonewton metro y la pongo en una carpeta asfáltica y le genero un proceso de compactación, eso ya me está deteriorando como tal la geomalla. Entonces, este ensayo nace precisamente de conocer qué es lo que sucede con la geomalla una vez se instala. Entonces, en qué constaba este ensayo? En términos generales, era tomar una superficie de un pavimento, aplicar una capa de liga, instalar distintos tipos de geomalla. De hecho, aquí vemos los trozos de geomalla que se instalaron con distintas referencias de geomalla, incluyendo la de fibra de vidrio y las referencias de la Forged Asphalt. Y luego generarle un proceso o simular un proceso de compactación. En este caso, digamos que se le generaron 8 pasadas de un montacargas que pesaba aproximadamente 5.8 toneladas. ¿Por qué 8 pasadas? Porque es lo que se recomienda en la guía de instalación para la compactación como tal de la geomalla. Una vez se le genera este proceso de compactación, se retiran las geomallas digamos que con mucho cuidado y se llevan nuevamente al laboratorio para ensayarlas, para ver nuevamente cuáles son las características de esta geomalla después de haber sufrido un proceso de instalación. Y bueno, pues ¿cuáles son los resultados? Los resultados son justamente esto, que todas las geomallas Forged Asphalt soportan o retienen más del 93% de sus características iniciales, en comparación con la de fibra de vidrio, que solamente logra retener, digamos, de sus características iniciales alrededor del 38-39%. Entonces, eso también es muy importante para el uso de las geomallas. Entonces, desde Geomatrix siempre recomendamos el uso de geomallas de Forged Asphalt en proyectos viales, en proyectos de refuerzo de capas asfálticas, precisamente porque pues generan un aumento en la vida útil de las carpetas asfálticas, porque controlan como tal el agrietamiento o el reflejo como tal de las grietas en nuestra superficie de rodadura, porque permiten un excelente contacto gracias a esas aberturas entre capas asfálticas y además porque tienen un bajo daño de instalación, lo que permite que nuestras geomallas, digamos que no sufran tanto con ese proceso inicial. Entonces, cuando nosotros implementamos geomallas para refuerzo de carpetas asfálticas,
Entonces, vamos a ver un poco esta línea roja o a seguir la línea roja, donde cuando nosotros iniciamos un proceso o una vía nueva, entregamos nuestra vía en una condición de servicio excelente. Y a medida que nuestra estructura de pavimento va generando o va soportando tránsito, esta calidad o esta condición de servicio inicial se empieza a disminuir, seguramente llegando a regular, malo, muy malo, cuando ya tenemos que hacer rehabilitaciones profundas. Lo ideal es que nunca permitamos que nuestra estructura de pavimento esté por debajo de una condición de servicio regular. Ahora, cuando nosotros implementamos geomallas Forgit Asphalt, estamos aumentando estos periodos. Estos periodos finalmente que representan los periodos de mantenimiento o los intervalos de mantenimiento que se requieren. Entonces, mientras en este caso teníamos periodos mucho más cortos, con el uso de las geomallas se aumenta bastante. Y de hecho, esto es uno de los beneficios más importantes y que se utiliza mucho, por ejemplo, en las pistas de aeropuerto. Un aeropuerto no es digamos, una infraestructura que se pueda permitir generar mantenimientos de manera tan seguida en su pista de aterrizaje, porque pues eso implica cierres y cancelaciones de vuelo que afectan como tal la parte comercial y operativa del aeropuerto. Entonces, las geomallas Forged Asphalt son ideales para el uso en pistas de aeropuertos. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Esto es la rehabilitación de la base aérea en Palanquero, en Puerto Salgar, muy cerca, digamos que a Bogotá, donde contábamos con una estructura de una pista de aeropuerto, una pista de aterrizaje que ya generaba o que presentaba un proceso de deterioro bastante importante debido a hundimientos, donde se veían, digamos, algunos baches y reflejo como tal de agrietamiento en la superficie. La estructura estaba conformada por una carpeta asfáltica y una subbase, y se planteaba generar un proceso de instalación de una sobrecarpeta de aproximadamente unos 10 centímetros. En este caso, se recomendó el uso de la geomalla Forged Asphalt 160 para generar esta rehabilitación. De hecho, aquí podemos ver un poco de, del proceso. Eh, podemos ver cómo se instaló como tal la geomalla sobre la estructura remanente y la nueva carpeta asfáltica sobre la geomalla. Estas son algunas fotos un poco más cercanas y pues esto permite justamente que no se tenga que realizar unos cierres tan frecuentes en la pista de aterrizaje. Este es otro proyecto ubicado en Bogotá, donde nuevamente presentaba la pista de aterrizaje presentaba un deterioro bastante importante que no permitía digamos que el aterrizaje de aeronaves. Y pues bueno, se realizó un proceso de rehabilitación de la capa de rodadura con el uso de geomalla Forged Asphalt, el cual digamos que no incluye o no agrega una etapa muy diferente a lo que normalmente se hace si no incluyéramos una geomalla. Entonces, en tiempos de rehabilitación es prácticamente igual que si tuviéramos o no tuviéramos la geomalla. Y pues sí logramos el beneficio del aumento de la capacidad de, de resistir como tal de la carpeta asfáltica. Este es otro proyecto, este ya es un proyecto vial ubicado en Bogotá, donde se estaba generando la zona de ampliación para el sistema de transporte rápido en la ciudad de Bogotá y donde se incluyó el uso de las geomallas porque contábamos con una estructura previa elaborada en pavimento rígido y se iba a complementar o ampliar con una estructura en pavimento flexible y toda la capa de rodadura se iba a poner una carpeta asfáltica. Entonces, para evitar ese reflejo de agrietamientos debido a los cambios de rigideces en los materiales, se instaló una geomalla con el fin, pues precisamente de reforzar la carpeta asfáltica y pues evitar o controlar el reflejo de agrietamiento. Otras fotos de proyectos, esto también estamos ubicados en el norte de Colombia, en la cual podemos ver cómo se instala la geomalla, se adhiere perfectamente a la mezcla asfáltica que se está instalando y que no incluye ningún tipo, digamos, de requerimiento adicional. Otro proyecto ubicado en Bogotá, donde vemos una superficie
rugosa, seguramente por procesos de fresado, y un material granular. Recordemos que la geomalla Forged Asphalt es una geomalla flexible que se adapta a cualquier tipo de superficie sin generar un daño, a diferencia de las geomallas de fibra de vidrio, que precisamente por las características del material en el que se encuentra elaborado, pues nos va a generar deterioros o daños más importantes. Entonces aquí podemos ver cómo en la zona de transición se instaló la geomalla y posteriormente se instaló la carpeta asfáltica. Y bueno, para finalizar, vamos a revisar rápidamente, porque también creo que ya estoy un poco corto de tiempo. Vamos a revisar rápidamente los sistemas de subdrenaje para pavimentos. Entonces, ¿qué es un sistema de subdrenaje en términos generales? Es un sistema que tiene tres funciones principales: captar, conducir y evacuar el agua subsuperficial con el fin de controlar los niveles freáticos. La idea es que mantengan lo más posible o lo mejor la masa de suelo que nosotros pongamos en una estructura de pavimentos. Es importante tener en cuenta que un sistema de subdrenaje no reemplaza un sistema de drenaje superficial, como lo pueden ser cunetas o zanjas de coronación. Aquí podemos ver un poco del efecto que se genera con los sistemas de subdrenaje. Los sistemas de subdrenaje en general lo que hacen es captar el nivel freático, evitando como tal el ascenso a través de la estructura de pavimentos y previniendo los cambios volumétricos, seguramente cuando tenemos subrasantes arcillosas o con potencial expansivo. ¿Qué se recomienda para el uso de sistemas de subdrenaje? Se puede recomendar geotextiles no tejidos, que como les mencionaba al principio de la presentación, tienen una excelente capacidad hidráulica, aunque no tan buena mecánica. Los geotextiles Fortex son muy buenos porque permiten el paso del agua a través de ellos de una manera uniforme y también son muy buenos conduciendo como tal el agua. ¿Cuáles no se recomiendan? Los geotextiles de cinta plana, por lo que les mencionaba al principio, son geotextiles que se consideran casi impermeables o que sus aberturas más bien no tienen un buen paso del agua como tal. Bueno, vamos a hablar de los geodrenes. Los geodrenes son geocompuestos elaborados por dos geosintéticos. Entonces, en este caso, vamos a tener un geotextil no tejido, una geonet elaborada en polietileno de alta densidad y otra capa de geotextil no tejido. Es como un sándwich en el cual en el centro llevamos una geomalla la cual se va a encargar de captar y de conducir el agua como tal de una manera mucho más eficiente. También vamos a contar con geosintéticos como las tuberías drying pipe, que son tuberías elaboradas en polietileno de alta densidad, las cuales son perforadas y flexibles que se adaptan a cualquier tipo de superficie y que tienen la capacidad de captar el agua libre en el suelo. Y estos dos sistemas que vimos, estos dos geosintéticos que vimos, vamos a, a complementarlos y vamos a ubicarlos en zanjas que que se van a encargar de captar como tal ese nivel freático, cualquier tipo de flujos de agua. Y es que normalmente cuando nosotros hablamos de sistemas de subdrenaje estamos acostumbrados a hablar de un dren francés o un dren francés con tubería, el cual consta de un material filtrante, un geotextil no tejido que se encarga de ese proceso de separación y filtración, y ya, entonces el agua se capta y se conduce. Pero cuando nosotros nos pasamos a un sistema de trincheras con un geodren permadrain, que es justamente este elemento en complemento con la tubería, ambos, como lo podemos ver en este esquema, vamos a lograr una mayor eficiencia. De hecho, vamos a, a generar un aumento en la capacidad de eficiencia hasta de 45 veces con respecto a un tren francés tradicional. Aquí algunos ejemplos de cómo se utilizan los sistemas de subdrenaje. Recordemos que los sistemas de subdrenaje no necesariamente están ligados únicamente a estructuras de pavimento, sino también se pueden utilizar en muros en suelo reforzado, como seguramente lo hemos visto en otras presentaciones. En este caso es un sistema de subdrenaje para captar el nivel freático. Esto es en el centro comercial Plaza Claro, en Bogotá, Colombia, donde se tiene un nivel freático bastante fuerte y se instaló un sistema de tubería perforada
protegida con un geodrem planar, el cual está ubicado dentro de una trinchera. ¿Qué beneficio tiene el uso de esta estructura? Que no requerimos un geotextil adicional no tejido para la separación, como normalmente sí se requiere en el dren francés tradicional, sino que en este caso podemos involucrar nuestro material filtrante alrededor y ya nuestro permadren planar se va a encargar de evitar la migración de finos y de captar el exceso o el agua libre que esté dispuesta. De hecho, aquí podemos ver cómo es el proceso de llenado de la zanja. Esto pues nos ahorra tiempos en el proceso constructivo y además las trincheras ya no requieren un área tan grande porque digamos que lo que hace el permadren es aumentar esa capacidad hidráulica. El sistema de subdrenaje también se puede llevar de manera horizontal. Podemos implementar algo así como un lecho drenante, un colchón drenante elaborado en un permadren planar, el cual va a evitar el ascenso del nivel freático y va a conducir como tal el agua. Son algunos ejemplos, son proyectos en vías urbanas, en este caso, por ejemplo, es Popayán, al sur del país, donde se implementaron sistemas de subdrenaje transversal en toda la vía y pues en este caso vamos a mantener controlado el ascenso del nivel freático y vamos a captarlo gracias a a la GeoNet que está en el interior. Otro ejemplo más en Bogotá, donde vemos cómo se involucra la tubería drain pipe perforada a nuestro geodrem planar, el cual cuenta pues con un bolsillo especial para el ingreso de la tubería y que nos va a permitir instalarlo de esta manera en nuestras zanjas. Bueno, y en términos generales y para resumir, recordemos que esta diapositiva la vemos muy al principio, donde buscábamos entender cuáles eran las funciones principales de los geosintéticos en los pavimentos y veíamos que en las subrasantes necesitábamos refuerzo, separación y filtro, y esto lo vamos a lograr con geotextiles y con geocompuestos, como vimos hace un momento. En nuestras capas granulares vamos a tener refuerzo con geomallas, también incluso con geoceldas, y en las capas asfálticas de pavimentos flexibles vamos a tener el refuerzo y el control de agrietamiento también con geomallas. Es decir, que para subrasantes vamos a utilizar geotextiles Fortex de alto módulo. Para capas granulares vamos a recomendar el uso de geomallas Forgit BX y para el refuerzo de capas asfálticas y control de agrietamientos, las geomallas Forgit Asphalt. Entonces, pues les agradezco mucho el tiempo, el espacio, tal vez me pasé un poquito en lo que estaba dispuesto y pues bueno, espero que haya sido muy enriquecedora esta charla y pues estoy atento a cualquier inquietud que se haya presentado. Muchas gracias al ingeniero Daniel por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Creo que ya tenemos por acá tres de don Mario Villegas. Voy a leerlas en orden para que don Daniel vaya contestándolas. La primera dice, ¿mediante qué metodología y herramienta se revisó y validó el desempeño de las soluciones planteadas para esos proyectos usando capas estabilizadas mecánicamente? Cuando nosotros, como bien lo mencionaba en la presentación, cuando nosotros implementamos geosintéticos en distintos niveles de la estructura de pavimento, existen metodologías distintas. Entonces, cuando hablamos de refuerzo de subrasantes, existen unas metodologías planteadas, como es la metodología de Giroux and Norey, la cual nos permite ver cuánto se aumenta como tal la capacidad de soporte respecto a una condición no reforzada. Algo muy similar lo vemos también cuando revisamos refuerzo de capas granulares. Entonces, como bien lo mencionaba en la presentación, el TBR es una de las maneras de representar ese refuerzo o más bien ese aumento en el número de ejes equivalentes o de ciclos de carga que soporta la estructura. Y finalmente, en carpetas asfálticas lo podemos hacer por medio del factor de eficiencia definido para cada una de las geomachas.
Muchas gracias. La segunda consulta también de don Mario dice qué evidencia de investigación por parte de Geomatrix y apoyo técnico ofrecen al usuario para el desarrollo de diseños específicos usando sus productos. ¿Qué criterios de diseño se utiliza en la metodología? Por supuesto. Bueno, desde Geomatrix, además digamos, de comercializar como tal los geosintéticos, nosotros brindamos soporte técnico en cuanto a metodologías de diseño. Entonces, no es simplemente que un cliente se nos acerque, nos solicite como tal un producto, sino que nosotros lo asesoramos y le entregamos una memoria de cálculo. Estas memorias de cálculo en la parte de pavimentos están ligadas a la metodología Ashton 93 que se complementan con las otras metodologías que te mencioné hace un momento. Entonces, cada vez que un cliente se nos acerca, le vamos a entregar sus memorias de cálculo, sus esquemas para puntualmente su solución y además pues de la propuesta técnica, vamos a tener una propuesta comercial que es el acompañamiento también en obra y las garantías como tal del producto. Muchas gracias. Y la última pregunta también de don Mario. ¿Cómo se valida el desempeño de los diferentes productos que ofrecen para valorar cuál es el producto idóneo? Esto porque no todos los productos van a brindar el mismo resultado. Por supuesto. Entonces, normalmente cuando nosotros nos llega una solicitud de diseño, tratamos de evaluar todo el contexto en general. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando recibimos pavimentos, siempre te vamos a pedir cuál es el CBR de la zona, cuáles son los materiales involucrados, cuál es la carga del tráfico vehicular que vamos digamos, a soportar con esa estructura de pavimento, que es un contexto muy puntual de la zona o de tu proyecto. Con base a eso, vamos a elaborar tus diseños y tus memorias de cálculo para entregarte como tal una solución. Igual, también todos los productos que vimos hace un momento, pues son testeados precisamente por nuestro laboratorio que les mencionaba al principio de la presentación y que acompañado de un certificado que se expide en cuanto a la calidad de los materiales, van a complementar como tal la solución presentada. Esas eran las preguntas. Bueno, otra persona puso ahí como el dato de contacto en Costa Rica, entonces ahí en el chat ya están los datos de don Mauricio Madrigal para que lo puedan contactar directamente. Veo que no tenemos más preguntas por acá, entonces no sé si pueden ir dando unas palabras de cierre, no sé si don Jairo o Daniel. Sí, como no, Carol, muchísimas gracias. Nuevamente gracias al Colegio de Ingenieros y Arquitectos por abrirnos estos espacios para poder compartir nuestras experiencias y nuestro conocimiento. Perdón, y como comentaba desde el principio, quedamos muy prestos a poderlos apoyar y atender sus requerimientos. Compartimos los datos de Mauricio, quien también está conectado y quien está dispuesto a poderles brindar información sobre la parte de costos de nuestros productos, disponibilidad de inventarios y también a visitar los proyectos que ustedes requieran para hacer evaluaciones directas si así es el caso. Gracias a todos por estar muy atentos durante el desarrollo de la charla. Daniel, muy amable por su colaboración y gracias a Mauricio y a Erika por estar presentes. Bueno, una buena noche para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Igualmente, ahí les coloqué una encuesta para que por favor nos ayuden llenándola antes de salirse de la aplicación. Y sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.